Buenas tardes, doctora. Somos el grupo E y nuestro tema es la evaporación. La evaporación consiste en el proceso físico mediante el cual una sustancia líquida pasa de manera lenta y gradualmente al estado de vapor. En otras palabras, del estado de la materia líquido al gaseoso. El término proviene del latín evaporatio y designa la acción y efecto de evaporar o evaporarse. La evaporación ocurre como una consecuencia de un aumento natural o artificial de la temperatura. En el caso del agua, la agitación de sus moléculas por acción del calor provoca que éstas logren ganar la energía suficiente para desprenderse del líquido y convertirse en vapor. Un ejemplo de esto sería si dejamos un vaso de agua destapado. A la vuelta de unos días descubrimos que una parte del líquido se ha evaporado. Importancia. Es importante porque los océanos, mares, lagos, ríos proporcionan casi el 90% de la humedad de la atmósfera a través de la evaporación. La mayor parte del agua que se evapora desde los océanos es transportada sobre la tierra y cae como precipitación. Una vez que se evapora, una molécula de agua pasa unos 10 días en el aire. Tipos de evaporación. Evaporación relámpago, también llamada evaporación flash. Se designa a un proceso tecnológico basado en la ebullición y condensación de un líquido a partir de su evaporación. Un ejemplo de ello serían las desalinizaciones del agua y la desalcoholización del vino. Evapotranspiración. Es el proceso de evaporación y transpiración consideradas en conjunto y ocurre cuando se produce la liberación de moléculas de agua a la atmósfera desde la transpiración de las plantas y desde las superficies de las aguas y los suelos. Un ejemplo de esto sería un campo agrícola con riego por aspersión. Gracias. Buenos días, doctora. Yo voy a hablar acerca de los equipos requeridos para la separación de mezclas homogéneas mediante la técnica de evaporación. Bueno, por aumento de evaporación, según la naturaleza del líquido a evaporar se escogerá el sistema calefactor más adecuado, ya sea baño de agua, mechero de Bunsen o una placa calefactora. El material donde se dispone el líquido solución será un vaso de precipitados o cápsula de porcelana. La evaporación también se efectuará en recipientes poco hondos y con mucha superficie para facilitar el proceso. Como algo muy importante, tenemos que los solventes no se deben someter a llama directa, de los solventes inflamables. También que si los vapores del disolvente son perjudiciales a la salud, pues es preferible trabajar en vitrina extractora. Por disminución de la presión se va a usar un desecador de vacío, como se puede observar. Para secar un sólido húmedo se dispone el sólido en una cápsula de Petri o en un vidrio de reloj cubierto con parafil o papel de aluminio, al que se le ha realizado pequeños agujeros u orificios dentro de un desecador de vacío. Bueno, también tenemos la evaporación por combinación de ambos efectos. Aquí se combina el aumento de temperatura y la disminución de la presión de manera simultánea haciendo uso de retroevaporadores y estufas de vacío. La solución se coloca en un matraz de fondo redondo sin llenarlo completamente. A mí me tocó exponer acerca de los ejemplos de muestras a separarse por el método de evaporización. Aquí tenemos el primer ejemplo, que es el agua con el azúcar, el cual primero disolvemos una porción de azúcar en el agua y para separarlo lo ponemos a una temperatura elevada, el cual va a hacer que el líquido cambie su estado dejando el polvo seco, que en este caso es el azúcar. También tenemos la obtención de la sal, es decir, el cloruro de sodio. Este método también es a través de evaporización, aunque también hay otros métodos, pero como estamos hablando acerca de la evaporización, este es el método más conocido, que es poner en un condensador, en un evaporizador, perdón, donde le dan los rayos del sol
y esa a su vez hace que el líquido cambie su estado, igualmente como pasó en el ejemplo anterior, dejando así la sal disuelta. Como podemos ver en el gráfico, aquí están los trabajadores recolectando lo que quedó de la evaporización del agua salada. Otro ejemplo es del sulfato de cobre y el agua. Esta también se hace una mezcla y se deja reposar. A la hora de separar estas dos mezclas, también va a ser por el método de evaporización, el cual el sulfato del cobre precipitará el fondo del frasco donde pongamos esto a evaporar y se queda en forma de cristal, como podemos observar en la parte de aquí abajo. Otros ejemplos acerca de evaporización tenemos el obtener extractos de té, la deshidratación de la fruta y la fabricación de la leche condensada. Gracias. Bueno, yo le voy a hablar acerca de la aplicación que tiene la evaporación a nivel industrial. Como primera aplicación tenemos la refinación del petróleo. Para separar los diversos hidrocarburos y derivados del petróleo se lleva a cabo un método de evaporación que permite almacenar en diversas capas o compartimientos cada uno de esos compuestos derivados a partir de la cocción del petróleo crudo. Los gases de este se elevan y las sustancias densas como el asfalto y la parafina caen por separado. Otra de las aplicaciones que tenemos es la purificación de etanol. El proceso de separar el etanol del agua como producto de la obtención en laboratorios se requiere de un proceso tanto de evaporación como de destilación azeotrópica, debido a que en este se adiciona benceno u otros compuestos para liberar la mezcla y así permitir la separación. Otra de las aplicaciones es la obtención de bebidas alcohólicas. Es posible destilar el fermento de frutas u otros productos naturales. Por ejemplo, en un alambique. Se hierve el fermento a unos 80 grados centígrados y así se separa el agua que permanece en el recipiente. Otra de las aplicaciones también tenemos la desalinización del agua de mar y la evaporación de aguas residuales con alto contenido de sólidos. Ahora les voy a hablar acerca de la aplicación de este método llamado evaporación, pero a nivel farmacéutico. Como primera aplicación tenemos el ácido fórmico. Su obtención se da por un proceso de evaporación junto a otro de destilación. El naturista inglés John Wright lo destiló triturando hormigas rojas, por lo cual lo bautizó así fórmico, por su significado en latín, haciendo referencia a estos peculiares insectos. Las hormigas usan esta fórmula para defenderse, ya que causa dolor y picor. Actualmente tienen una gran aplicación en diversas áreas farmacéuticas, como para elaborar medicamentos que eliminan verrugas o callosidades, en cueros para eliminar grasas, en la ganadería impidiendo el crecimiento de bacterias patógenas o en petroleras para estimular la perforación de los pozos y reduciendo la corrosión. Otros usos o aplicaciones a nivel farmacéutico tenemos la evaporación de disolventes de principio activo, la eliminación de color y también la evaporación de disolventes en productos que puedan sufrir degradación térmica. Acerca de las aplicaciones a nivel alimentario. Según la ingeniería, ha llegado a desarrollar, diseñar y construir una gran variedad de evaporadores que han sido adaptados para las necesidades de sus clientes. Las aplicaciones de estos evaporadores han sido diversas y específicas para la industria lechera y de alimentos. A continuación les indicaré algunas aplicaciones las cuales la ingeniería ha logrado tener una experiencia adquirida. Dentro de esta técnica podemos encontrar, por ejemplo, lo que es la leche entera y descremada, la leche condensada, los productos lácteos,
mezcla de productos lácteos, proteínas de la leche, proteínas de suero, mantecas, suero de queso previamente cristalizado, en las soluciones de lactosa, en el dulce de leche, el cual está en producción continua y discontinua. También en los jugos de frutas, como por ejemplo la leche de soya, los jugos de manzana, de naranja, los jugos de mezcla, como por ejemplo los jugos de tomate, de zanahoria, entre otros. También en los hidrolizados, como por ejemplo la proteína hidrolizada, la proteína láctea hidrolizada, el suero hidrolizado, el jarabe de glucosa y el agua de macerado. En frigoríficos, como por ejemplo el extracto de carne y hueso, el plasma sanguíneo. En extractos ya sea de café o de té, de hueso de carne, de maltas o levaduras. En lo avícola, como por ejemplo en la concentración del huevo entero o la concentración de clara de huevo, entre otros como por ejemplo las vinazas alcohólicas. Gracias.